amigos? ¿Cómo están? Feliz, agradecida de poder compartir el día de hoy con una mujer extraordinaria, de verdad. Una mujer líder, madre, esposa, una de las mujeres más importantes en el rubro inmobiliario aquí en Perú, quien nos complace poder contar el día de hoy su historia. Y yo quiero presentar a la señora Jenny Herrera. Muchísimas gracias por aceptar mi invitación y poder compartir tu historia también con toda nuestra comunidad, con todos nosotros. Justamente cuál fue esa transformación, ese proceso. Así que me gustaría, Jenny, por favor, que te presentes. Bueno, gracias Jessica, es un placer tenerte aquí en Casa Ciudápolis, gracias por tus palabras también. Y es un reflejo de lo que ella es, porque esto es así, así funciona, ¿no? Entonces, nada, para aportar en todo este emprendimiento que estás tú empezando, desde esa punta de lanza, como le llamo yo, que lo realizan justamente las que tenemos ese liderazgo y esa apertura de querer aportar. Sí, ¿No? totalmente. Desde el servicio. Totalmente, desde el servicio, con un propósito. Es que todo esto tiene más allá un fondo, ¿no? Un propósito muchísimo más grande, que es incluso el que nosotros mismos nos imaginamos. Porque a veces nosotros nos metemos en cosas que decimos, ¿cómo es que llegué aquí? Pero llegué a la conclusión que es papá, definitivamente, papá Dios, el que nos pone en esas situaciones porque nos necesita. Entendí que somos piezas fundamentales. Como esas piezas de ajedrez, somos esas piezas fundamentales aquí en la tierra para poder continuar y hacer, pues, el trabajo que Él quiere de nosotros aquí en la tierra. Así que, mi querida Jenny, me gustaría que me comentes cuál fue ese momento decisivo en tu vida que te llevó a tener ese cambio, a la transformación, tanto en tu vida personal como profesional. Lo defino, Jessica, como que se va yéndonos para atrás en cada una de nuestras historias personales. Es como que si unes puntos de sucesos que te van pasando a lo largo de tu vida y en el momento de tu proceso de maduración no entiendes por qué te suceden esos sucesos, pero ya cuando empiezas tú a verlo desde otra perspectiva, llamémoslo así, entendemos que es por un propósito mayor. O sea, eso que está sucediendo es por algo y ya no lo dramatizamos. Exacto. ¿No? Pero sí estamos en un bucle en algún momento de nuestras vidas cuando somos menores, digamos, y a veces nos entrampamos, pero por la influencia externa Exacto. o por la misma condición de educación que nos dan en Latinoamérica, por el sistema, en realidad, pero sí llega un momento en que tú mismo te tienes que dar cuenta de ciertas cosas y ahí se manejan un montón de patrones que tienes que superar. La parte de ello ha sido entrenamientos, pero también es la voluntad y la disposición que tú tienes como persona de salir adelante. Exacto. Porque yo no vengo de una familia acomodada, yo vengo súper desde abajo y el momento de la transformación, yo me acuerdo, vino más o menos a los 22, 23. Justo te iba a Que preguntar. rompí patrones. Exacto. ¿Cuál fue ese momento? Porque todos tenemos en la vida un momento de quiebre, donde pisamos fondo y literalmente nosotros entramos a vivir nuestras sombras, a enfrentarnos a nuestros gigantes. ¿Cuál fue ese momento crucial en tu vida que tú dices, no, yo no quiero esto para mí? Mi familia es una familia humilde. Mi mamá ha sido secretaria, mi papá ha sido mecánico de aviones y el mismo sistema, pero también en el hogar, en la escasez de la plata no viene de los árboles y todas esas cosas, Claro. hacen que si tú tuve que salir de ese círculo, lo cual no quiere decir que me alejé de mi familia, pero sí dejé fiestas, dejé un montón de cosas para empezar a enrumbarme en, en el camino del entrenamiento y el del desarrollo personal, por ahí. Exacto, justamente, qué importante. Pero fue una decisión personal, fue una voluntad sin entrenamiento previo, fue una decisión personal, donde dije, de aquí, más o menos 23, 24, no fue algo específico, ni siquiera cuando tuve a mi primer hijo, que yo lo tuve a los 22, esto fue a los 23, pero obviamente también los hijos te impulsan a ser tu mejor versión, porque nadie como nace mamá. como mamá ni como papá, pero de hecho que tienes muchas veces la necesidad hace que nosotros nos impulsemos, esa es la palabra, para poder decir hasta aquí y de aquí para adelante cuál es el plan de vida que quiero tener, ¿no? ¿Qué puntos tan importantes acabas de mencionar? Decisión. Fue mi hijo, yo fui mamá muy joven, fue mi hijo el que me impulsó a poder hacer ese cambio, ¿no? Y tomar una decisión para poder mejorar. Salir de un círculo realmente donde no te convenía estar, porque
antes la preparación y la educación que tenían nuestros ancestros no es la que hoy podemos tener, no es la que hoy nuestros jóvenes, nuestra generación, tiene la bendición y tiene la suerte de poder, ¿no?, aprender de diversas formas. Inclusive pienso que esto pasa para todas las personas, inclusive que están acá alrededor de la oficina, pasa también por un tema de desapego. Es como tú eres con desapego de las cosas materiales. Uno, lo cual no quiere decir que no tengas ambición. La ambición es buena hasta cierto punto, de no llegar a las codicias, pero me refiero tanto al desapego como material como también personas, porque uno es arraigado o uno sigue esos patrones fuertes de familia donde te dicen tienes que estudiar esto, o tienes que ser aquello, o tienes que ser la chica o el chico bueno para, ¿no? Sino romper esos esquemas y decir, ok, hasta este punto, ¿qué es lo que yo quiero? No lo que tu mamá o tu papá o tus hermanos quieren. Exacto. Y no por eso tampoco juzgarlos, porque ellos siempre se preocupan por nosotros, o sea, sí, pero nos transmiten los miedos. Y entonces a veces seguimos esos miedos y no nos damos cuenta que tenemos ese propio camino personal, ¿no? Entonces, eso es decisivo. Qué importante, sí, porque normalmente la familia, estamos en un círculo de nuestros padres, nuestros abuelos, lo que quieren es protegernos, que no nos vaya mal, que no nos equivoquemos, que no nos vayan a estafar, pero es parte del proceso de la vida, experimentar por todo esto para nosotros poder tomar esas decisiones correctas y definitivas, como yo les llamo, ¿no? Una decisión definitiva cambia el resto de tu vida, literalmente, y es donde tú dices, ok, ¿qué es lo que yo quiero para mí? ¿No? ¿Qué es lo que yo quiero para mí? Ahora que soy mamá, pues soy mamá también muy joven, no venías de una familia pues adinerada, sino que sabías y estaba dentro tuyo que tenías algo más que hacer por ti y por los tuyos. ¿Qué le puedes decir a esas mujeres que de repente hoy en día dicen no puedo emprender o no puedo de repente estudiar lo que yo deseo porque tengo mis niños muy pequeños? Parte de una decisión, porque me acuerdo perfectamente que uno nace trabajando por la necesidad. Me acuerdo que trabajaba en Pacífico, vamos a hacer HR por ahí. Sí, no, y de muy temprana edad estaba en banco también, luego pasé a Pacífico. Eso ha sido más o menos por ahí, cuando tenía 23 para 24 años, hoy tengo 43. Y entonces, justo, yo me acuerdo que mi hijo, lo que pasa es que yo vivía en San Martín de Porres, ahora vivo acá, cerca de San Isidro, y mi trabajo quedaba por acá, por San Isidro, y la distancia hacia mi casa era casi 1 hora y media. Entonces mi hijo lo dejaba durmiendo y al regresar lo encontraba ya durmiendo. Entonces a mí ya no me decía mamá, ¿no? O sea, a la chica quien me ayudaba ya le empezaba a decir mamá y a mí me decía yo mi nombre. Entonces dije, no, eso fue el punto de quiebre para decir, me mudo, así no tenga, porque yo no ganaba como que el mínimo y un poquito más. Mira, los 24, ¿no? Pero la necesidad, una vez más, te impulsa a que tú te dispares y salgas de esa zona de confort, pero ya cuando estaba acá y ante otras necesidades, ante ese mínimo, la mente empieza a crear, a trabajar, pero es también, una vez más, también toda la vida son decisiones, y entonces en vez de ponerme de repente a almorzar con los amigos, compañeros de trabajo, siempre he sido muy amiga, eso sí, pero me ponía mis audios para poder entrenarme, audios, podcast, bueno, en ese tiempo es audios, libros, donde aprovechaba la hora del almuerzo en esa hora, o llegaba a mi casa para crear algo, ¿no? Y entonces hemos pasado pues ya en ese tiempo con mi esposo, en ese tiempo convivíamos, me acuerdo, todavía no éramos casados, porque sí queríamos casarnos realmente como queríamos, y para eso también necesitas monto, y entonces fuimos a crear así, de a pocos, ir dejando fiestas, reuniones familiares, fines de semana, en vez de descansar, nos poníamos a crear, siempre crear. Y todo va a partir de esta idea, pero también ha sido la personalidad de él con la mía, de no tomar nada personal, nada, siempre desapegados de todo, para que en ese día a día disfrutemos, porque no sabíamos que íbamos a llegar hasta acá, éramos dos jovencitos que estábamos creando, y tú nunca sabes hasta dónde puedes llegar con todas las creaciones. Entonces es el paso a paso, ir hacia lo próximo, pero ya vas avanzando. Un plan de acción. Es por eso que es importante que ustedes empezaron a crear como pareja, como padres, un plan estratégico. Cada que tiempo creaban ustedes ese plan. No, cada fin de semana era un tema de que aprendíamos algo, ya sea
Lo que pasa es que, digamos, autodidactas, pues, Ujú. porque igual en la misma necesidad de pronto no alcanzaba para una universidad extra o un curso extra, o sea, ¿no? Y entonces éramos autodidactas, ya nos sumábamos lo que le llamo yo habilidades de alto valor, como por ejemplo un marketing, más temas de desarrollo personal. O sea, este tema del carácter en la gente se tiene que ir forjando con situaciones y experiencias reales Propias. y tú te vas entrenando. Ahora la tecnología pues ha sumado un montón. Ojo que hay que saber también qué leer, qué ver, Totalmente. ¿no? Y busquen habilidades de alto valor que te ayudan a marcar esos pasos. Y entonces llegó un momento en que decidimos irnos por el nicho inmobiliario. Te estoy hablando hace 18 años y empezó con la compra y venta de propiedades, porque ya hasta ahí ya estábamos en banco, ya entramos a banco, ¿no? Entonces una cosa trajo a la Trabajamos otra. los dos en banco. Trabajamos los dos en banco, Jorge en finanzas y yo en la parte comercial, siempre estaba en la parte comercial. Qué buena dupla. Qué buen equipo. Hemos hecho el equipo, hemos Qué hecho el buen match, equipo. porque él ve toda la parte de él es financista, él es contador, ve los números, él saca actualmente las cabillas financieras de los megaproyectos, y yo me encargo de la parte comercial, de marketing. Ahorita hemos estado creando con todo el equipo de marketing, y entonces, y esto no viene desde ahorita, o sea, se ha creado desde ese tiempo, pero no sabíamos de tal magnitud. Entonces está Jessica, amigos, en poder ver qué es lo que le falta al en general, en el rubro que quieras, primero marcar qué es lo que realmente te apasiona. Uno, dos, qué es lo que le está faltando a las personas, cómo puedes ayudar masivamente. Por ejemplo, lo que estás haciendo es extraordinario, ¿no? O sea, el poder, efectivamente, hay muchas mujeres que están ancladas a su familia, me refiero desde el núcleo, papá, mamá, y de repente te ancla esas creencias o decir, ay, existe ese algo interno que dice, voy a fallar a mi mamá o voy a fallar a mi papá y por eso no hago esto porque qué va a pensar o qué va a decir. Entonces, cuando te quitas eso, primero puedes ir hacia el otro. Es como que si abrieras espacio, desapegas y abres espacio para traer algo más a tu vida. O sea, igual funciona. Claro, lo que pasa es que de repente muchos hijos pensamos, no, que yo tengo que seguir los mismos pasos porque es el deseo de mi papá. Y a veces hay muchos, por ejemplo, muchos jóvenes que no quieren estudiar ciertas carreras, pero son obligados, ¿no? Y lo hacen, yo me he encontrado con muchas colegas de la universidad que ellos no querían estudiar la docencia, les aburría totalmente y decían, no, yo vengo a la universidad porque mi mamá me lo paga. Pero no es que se sacaban las notas wow, ni querían estar ahí. Entonces, ahí voy viendo, ¿no? Los tipos profesionales que ellos mismos van creando. Porque si tú no quieres hacer algo, o sea, ¿con qué ganas también lo haces? Correcto, no, y te doy un dato a nivel de Latinoamérica, de pronto les va a servir para lo que haces también. Hay una estadística de que los chicos hacen diserción, esa es la palabra, en más o menos el séptimo y octavo ciclo, donde dicen, no, yo no quiero seguir esto. Y entonces los chicos, en su proceso de maduración, que era lo que decía al principio, se dan cuenta que eso no es el camino que quieren seguir. Entonces, perdieron tiempo y dinero. Perdieron tiempo, exacto. Y dinero. Entonces, qué importante es que los chicos a temprana edad desde el colegio miren que no pueden estar atados a un sentimiento emocional que es, yo sé, es parte de, o sea, es tu familia, ¿no? La familia es la familia, punto. Pero también entre encontrar ese camino propio, los chicos tienen que aprenderlo desde el colegio. Y el sistema es lo que no permite, justamente por estas habilidades de alto valor que te digo que no les enseñan, ¿no? Mira, yo he estado muchos años en aula, he sido profesora por muchos años de inicial y hoy soy docente, hoy soy ya certificada en programación lingüística, he hecho la máster en heridas emocionales y he podido tener más información y digo, ¿cómo el día de hoy, si yo hubiera tenido la información años atrás, cómo hubiera impactado positivamente en la vida de mis niños? Porque son los niños a quienes nosotros primero llegamos y en la vida también de sus papás, porque llegaba a cada casa y decía, Dios mío, señorita, no, madres divorciadas, familias disfuncionales. ¿Y qué es lo que pasó en ese momento? Los niños empezaban a comportarse de manera rebelde en el salón. Pero los papás no entendían, claro, porque estaban fastidiados con los problemas de encima y todo y solamente se enfocan en lo malo, ¿no? En lo malo, en todo lo malo que puede pasar y no se enfocan o no le prestan atención al que el niño lo único que quiere en ese momento es tiempo y amor. Nada más. Y con esos dos diferenciales, lo que uno puede hacer es grandioso. Yo lo he hecho con los más terribles de mi salón y han salido niños, terminaban, eran los mejores del salón, eran los líderes, porque siempre los tenía a mi lado, y eran los líderes que era increíble, los mamás venían pero felices, felices, ¿no? Y esa es la tarea que estoy haciendo hoy justamente,
de poder, tanto a padres, familia como docentes, decirles que sí, es primordial trabajar tus bases, tus raíces. Y justamente ahí va una pregunta, ¿no? Cuando hablamos de construir, tú como una mujer de negocios extraordinaria y excepcional, cuando hablamos de construir tu imperio personal, nos estabas comentando un poquito, pero cuando hablas de construir tu imperio personal, ¿qué viene a tu mente? ¿Qué es lo que tú puedes decir en las mujeres? ¿Cómo empezar a construir ese imperio personal desde las bases? Desde las bases es tu yo, definitivamente. O sea, no puedes construir afuera si no estás construida internamente. No hay forma, es congruente, más claro. No podemos dar a personas algo que no tenemos. Es más, yo en lo personal, cuando estoy triste, enojada, esto pues, se me nota, sí, de plano se me nota. Entonces prefiero no. Tenemos que, porque es normal, todas estas emociones es normal, sentir esas emociones, pero tengo que tangibilizar cosas fuera de lo emocional, me refiero, cosas que yo necesito, porque cada persona tiene una prioridad personal, que son diferentes, ¿no? Lo que me resulta a mí no resulta de repente Cada a uno otro. Cada uno tiene un camino específico. Diferente. Exacto. Cuando tú hayas podido pulirte, te sientes lista y preparada, inclusive no muchas veces tenemos todo el camino faltado, o sea, tenemos que empezar de alguna manera a tomar acción de algo, porque es... ahí ahí viene el cambio, en el interín viene el cambio, en el proceso viene el cambio. Uno tiene que tener en mente, primero, que puede servir desde donde tú estás, desde donde este nivel de conciencia que tú tienes, puedes ayudar a la persona que necesite. Basta con que se ayude a una persona, dos. Eso es como que si tienes bonos para ti, que no se ve, no tanto por eso, pero hay cosas que definitivamente no se ven, pero son bonos porque vas trayendo a esta vida física, terrenal, y de verdad se te devuelve en esta. Eso decía mi mentora, mi madre. Ella es la fundadora de Laudes. Laudes es la organización que nosotros promovemos, donde damos educación y empoderamos económicamente. O sea, a través de todos los programas lo que hacemos es impulsar que ellas mismas empiecen a emprender y a crear riqueza. Y ella decía eso, no importa impactar una mujer, pero vamos a poder ayudarla. Y ella decía, yo soy madre divorciada hace 14 años. Y veía justamente, Valeria se reía, que está presente, lo que contaba su experiencia en Pacífico, porque ella lo vivió. Yo me iba antes de que ella se levante y llegaba cuando ella estaba durmiendo. Y fue la que más padeció de repente ese periodo de ausencia, ¿no? Como mamá y también pues como papá. Entonces imagínate. Es una constante. Una constancia. Y mi mamá decía, Jessica, no, que ayudemos a una, me decía. Y yo la escuchaba, nos hemos tomado interminables tazas de café con ese propósito, y te juro que decía, qué increíble, porque a mí no se me hubiera ocurrido, ¿no? De repente hacer algo tan bonito. Y ella lo que quería, teníamos que ayudar a más personas, quería trabajar en una comunidad. Ella partió hace 7 años, después de un proceso que yo tuve de 2 años de duelo. Escuché, yo lloraba muchísimo porque no podía superar una pérdida. Fue una mujer que se fue hablando, de pie así, ¿no? O sea, nunca estuvo en el hospital, nunca cayó derrotada, se fue hablando, se paró de aquí, dijo yo estoy bien, no tengo nada, se sentó y quedó. Eso para mí es como que súper empoderante, porque yo literalmente fue una guerrera de Dios, una guerrera, ¿no? Y esa fortaleza fue, es su legado, ese legado que nos dejó el Laudes, ¿no? Laudes es la abreviación de las huellas del éxito, y ella dice, no, que ayudemos a una, ese es nuestro trabajo, ayudar, educar, impulsarte a que tú puedas crear tu propio imperio personal, desde sanando tus heridas emocionales, trabajando tu ser interior para poder ser afuera, empezar a reflejar en tu mundo todo lo que tú quieres ver, pero esta vez. Correcto, sí, así es, sí. Qué maravilloso lo que me cuentas, siento mucho lo de tu mamá. Realmente ellas sí pues dejan un gran legado, y es que las mujeres, nosotros traspasamos, como damos vida y creamos, somos creadoras, ¿no? Somos hijos de creador, y nosotros si transformamos, que es lo que tú estás promoviendo, efectivamente en este género transformamos también una familia, ¿no? A diferencia de los hombres. ¿Has escuchado la frase y has leído seguramente Mujer Millonaria de Kim Kiyosaki? Claro. Kim Kiyosaki en sus libros, ella dice, ¿no? Educa a un varón y educarás al mejor ser humano, el mejor de todo el mundo. Pero si educas a una mujer, educarás a toda una familia. Y cuando yo leí esa frase, que fue el primer libro que llegó a mis manos, en este proceso de sanación mía, porque estaba en muletas, no podía trabajar, lo único que tenía que hacer era sentarme frente al computador y agarrar los libros, ¿no? Entonces llega ese libro a mi vida y me empecé a relacionar con el libro, me empecé a relacionar con ella, y esa frase impactó mi vida. Y con los comentarios y el deseo que mi mamá quería hacer de ayudar a más mujeres, viéndome a mí, que yo me ausentaba muchísimas horas de casa, y decía,
eso es lo que tenemos que hacer. Y el mensaje es clarísimo, ¿no? O sea, Sí. ayudar, ¿por qué trabajar con mujeres? Sí. Porque es nuestra responsabilidad, tanto en la familia como en la sociedad, y poder impactar positivamente en el mundo. Es una bonita misión, en verdad. Tú como esposa, ¿cómo has podido superar o cómo puedes canalizar y darte ese tiempo para poder llevar y que es un éxito tanto en la familia como en los negocios? No ha sido fácil, no ha sido fácil, me imagino. La verdad es que es bastante, ¿qué le puedo decir? Me puedo yo hacer, ¿cómo le llaman esto? Catarsis. Es bastante. Lo que pasa es que, a ver, lo de nosotros, tenemos 5, no proyectos, son megaproyectos, 5 desarrollos inmobiliarios que se tienen que aterrizar, tienen temática, se tienen que aterrizar las temáticas y aparte queremos involucrar eso nuevo que te estaba comentando en Smart City. Eso por el lado profesional. Tenemos un reto grande con esta otra unidad de negocio que es la primera franquicia inmobiliaria peruana. Además, ¿no? Llegamos a tener 60 franquicias. Eso ha sido un proceso brutal donde hemos ido de menos a más, pero en ese de menos a más, cuando creces muy rápido, tienes que tener, lo que te decía antes de empezar a firmar, bases sólidas de manuales, sistemas, áreas que estén unificadas y en base a eso ir formando equipos de trabajo, y ahí es donde viene el tema del liderazgo también, pero un liderazgo congruente, un liderazgo transformacional, un liderazgo de excelencia. Como decía el gran Márquez, ¿no? Y es que en realidad, y en ese camino, hay que también tener resiliencia, Jessica, porque te cuento que nosotros pensamos que todo el mundo tiene nuestro pensamiento y tratar de no en ese tema de no tenemos tampoco el control remoto de todo. Lo que se puede controlar y liderar, sí, pero sí ha habido situaciones, por ejemplo, muy penosas donde he tenido que retirar por falta de transparencia, ética y todo lo demás, siempre desde esas buenas formas, pero es necesario, y ahí viene el primer aprendizaje del desapego. Lo que decía al principio, cómo tú te desapegas de gente a pesar de haber enseñado años, y de seguir, porque de todas maneras es abrir espacio para más, quitar lo que en cosas materiales y personas, una vez más, esté atajando ese crecimiento. Y todo va a ser siempre por algo, ¿no? Entonces, no ha sido fácil. Ese es desde el punto de vista empresarial. Desde el punto de vista personal, claro, tengo 2 hijos, uno de 19, uno de 9 años, 2 mundos diferentes, totales, una mujer y un hombre, entonces cada uno de ellos es un mundo, y está también el espacio con el esposo, ¿no? Si tiene esposo, porque la pareja también, que tampoco se puede cuidar, y tratamos de no llevar las cosas empresariales a la casa, por lo menos, y tener, yo le llamo a esto, y aprendí el concepto de orden de relaciones. Cuando tú tienes un orden en tu vida, en tu trazabilidad, de cómo te manejas de manera diaria, entonces no puede, minimizas el riesgo de mezclar las cosas y que se confundan, ¿no? O sea, mis hijos tienen un orden específico con sus cosas, cómo nos relacionamos con ellos, en qué tiempo, y esto se va interiorizando. Entonces, donde siempre tu yo personal es el primer escalón y luego sigue el de la pareja, que antes yo pensaba que era al revés, que primero son los hijos y que es súper chévere, pero en la base sólida, la base sólida es obviamente tu esposo o tu esposa, y luego tus hijos, y luego tus padres y los tienes vivos, y luego los hermanos, y luego las personas en tu negocio en este caso, o las personas que tú consideres en esa escala de valor. Tiene que también ver con esa escala de valores. Entonces, cuando tú tienes en orden esto, frase que lo llamo orden de relaciones, no abres tu cajita de esposos, pareja, y lo metes, por ejemplo, en la caja de tus padres. ¿Sí se entiende? Sí, o sea, claro. ¿No? O al revés, o no. Entonces, entonces empezamos también a ver, por ejemplo, el concepto de poder manejar nuestras emociones en todo caso, ¿no? De poder canalizarlas un poco mejor con algunas técnicas, por ejemplo, de respiración. Y entonces, porque las mujeres de por sí somos emocionales, ¿no? Y entonces saber de que de nosotros depende muchísimo que ese orden, esos cimientos se puedan dar de una forma sólida desde tu hogar para que se transmita a tu emprendimiento, a tu empresa. Entonces va a ser de que todo como se vaya dando fluidamente y se vaya poniendo en su lugar, ¿sabes? Entonces
tu pregunta era, ¿cómo lo manejo? Lo manejo de esa forma. Definitivamente, no podría estar bien acá, no, o sea, tú me entiendes, no Claro. podría estar conversando contigo tan fluidamente si tengo a mi hijo, por ejemplo, de una manera, por ejemplo, ¿no? De una manera mal, no estuviera acá, estuviera con él. Entonces, eso es algo que en el día a día creo que las mujeres, creo firmemente, las mujeres tenemos que darle ese valor, ese orden de prioridades que uno quiere para nuestra vida. Entonces, cuando no podríamos, o sea, yo al menos no podría Claro, estar. porque hablamos de un liderazgo impecable, hablamos de tener coherencia en cada área de mi vida, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, trabajo con mi primer equipo. Está mi hermano, están mis dos hijos, ¿no? Cada uno de ellos cumple un rol muy importante dentro del equipo de Laures. Y somos equipo de trabajo, y cuando somos familia, y soy la mamá más engreidora, ellos son los más chiquititos, y entonces tenemos nuestros momentos, ¿no? Pero para mí lo primordial es poder estar bien en el primer equipo, que son mi familia, mis padres y mis hermanos. Cuando hubo un tiempo atrás donde yo no tenía buena comunicación por todo lo que pasó con mamá, con mis hermanos. Entonces como que pasó algo que se quebró totalmente y yo me sentía la sola del mundo. Empecé a trabajar mucho en mí personalmente, pero hoy, desde que amanece, tenemos un grupo como hermanos, que yo los llamo mi mente maestra, porque soy la única de cuatro hermanos. Y todos son hombres, dos mayores, tengo uno menor, y cada uno de ellos da su punto de vista, cada uno de ellos se manifiesta cómo está, si se siente mal, si está bien, mandan sus bendiciones, y de verlos a ellos, yo siempre, sobre todo el mayor, con ese carácter duro, siempre fuerte, siempre con ese, ¿no? Siempre, con ese puño ahí en la frente, de que no sé qué pasaba por él, pero hoy he orado muchísimo, y hoy lo puedo sentir totalmente diferente. Entonces, para mí, esa fortaleza interna que yo tengo es saber que mi primer equipo está bien, y con esa energía y con ese poder que yo tengo en ese momento me voy afuera y digo, o sea, me como el mundo. Claro, es la fortaleza, ¿no? Sí. Ustedes son como matrimonio, me encanta verlos viajando por el mundo, disfrutando esos momentos de pareja y también a la par haciendo negocios. Tú como mujer, ¿qué nos puedes decir a esas mujeres que de repente tienen esa duda, están pasando de repente por esa incertidumbre en algún momento, por tantas cosas que pueden suceder en la vida, ¿no? De repente separaciones, de repente pues N cantidad de cosas que pueden suceder. ¿Cuál es esa fortaleza que tú puedes tener en ese momento de conexión, o qué te da a ti ese poder para poder tener esa tranquilidad que nos decías hace un momento? Yo me he separado una vez de Jorge, cuando Fabiano tenía 1 año, y estuvimos separados 1 año. Regresamos cuando tenía 2. Entonces he vivido esa parte, y yo me acuerdo que en esa época, bueno, estamos hablando, yo tuve mi hijo a los 24, 25 más o menos. Yo me acuerdo que yo suelo cambiar. Cambié, me acuerdo, la mejor manera de pasar cuando estás triste o una etapa de transición, llamémoslo así, es poder cambiar físicamente o las cosas que hacías antes. Por ejemplo, una mujer se puede ver si tenía cabello largo, se puede hacer un corte y ahí se va a notar el cambio y te va a hacer bien el cambio. Otro, me acuerdo que moví los sitios de la forma de mi cuarto a otro lado. Empecé a asistir a grupos, por ejemplo, me involucré al coro de la iglesia, por ejemplo, en ese tiempo. Empecé a tocar algún instrumento. O sea, tu mente tiene que empezar a sentir progreso y crecimiento ante ese suceso, de que tu mente lo puede en ese momento poner como un retroceso, porque hay algunas personas que lo ven como fracaso, el hecho de separarse o divorciarse. Sin embargo, y esa es nuestra cultura acá, en Latinoamérica. Sin embargo, no es impedimento para uno poder salir adelante. Pero el primer pasito es poder hacer estos cambios chiquitos que te digo, que pueden, o sea, te haría una lista de los cambios, ¿no? Pero te ayudan mentalmente a que puedas ocupar tu psicología en otras cosas. Claro, empezando como que por ti, qué es lo que tú quieres, claro está, y te va a impactar menos en lo emocional, es decir, ¿no? Te va a impactar menos. Entonces, sentir el progreso constante en el ser humano debe ser algo cotidiano, para que cuando te ocurra algo específico, una ausencia, un dolor, llámalo así, o una falta de, porque esto se lleva también, por ejemplo, cuando estamos de luto, igual, ¿no? Es una ausencia de. ¿Cómo hacer? Yo he tenido mujeres hacer esos en la cambios? comunidad que han pasado 15 años y no han podido superar la pérdida de su esposo, de su hijo,
con la pandemia, lo que ha pasado, se ha ido familias enteras. Y ha quedado una sola de toda la familia. Entonces, poder superar eso, hay muchas personas que hasta el día de hoy todavía no salen de ese cuadro, ¿no? De ese estado. La manera de poder hacer cambios y sentir, por ejemplo, que estás ayudando también aporta mucho. Por ejemplo, se me quedó grabado un señor que fue noticia conocida a nivel nacional. Hubo un señor que falleció su hijo en el estadio de este chico que falleció en el estadio una vez, no me acuerdo cómo se llama, pues ahorita no se me viene a la mente, pero las mismas bandas creo que lo tiraron al chico. Sí, se acuerdan de esa noticia. Sí, recuerdo. Yo conocí al señor y la papá. manera de poder, digamos, pasar este proceso que le llamo, fue ayudando a chicos de la edad de su hijo, Exacto, eso es ¿no? lo que te digo. A tener una guía. Eso te llena emocionalmente, porque de hecho estás sintiendo el progreso en ti, no te dejas ensimismar por ese dolor que es normal, porque va a ser normal la etapa de transición del dolor, pero si tú a eso le sumas acciones para que no caigas, porque el ser humano está acá, decrecemos y avanzamos. Si es que nosotros nos dejamos amilanar por ese sentimiento, ojo, que es natural, lo tenemos que vivir en esta vida terrenal, es natural. No, a veces no queremos negar a lo que sentimos. No se puede negar tampoco. Y entonces es el hecho de los cambios, del progreso, de sentir ese progreso, ¿no? Con esas pequeñas cosas. El Señor se hizo viral y muy conocido ayudando a muchas personas y hasta el día de hoy siempre Él está recordando a su hijo, ¿no? ¿Sí? Es una de las cosas que Él pudo hacer para poder transformar ese dolor como que en logros, ¿no? Una de las frases que me llegó a mí así tal cual, cuando yo lloraba mucho por la pérdida de mi mamá, me llegó esa frase a través de la radio y me dijo, todo ese dolor conviértelo en objetivos realizados. Y yo me acuerdo que estaba así en mi cama tirada, súper mal, y me levanté y lo primero que escribí fue esa frase en el paredo. Transforma todo ese dolor que estás sintiendo en logros realizados. Y en ese momento empieza en mí nuevamente el cambio, me cambié, o sea, todo un cambio, y empecé a recordar el legado que había dejado mamá, que era el Laurel, porque el Laurel ya estaba formado, ya estaba entregado. Entonces dije, voy a trabajar en esto. Esa es mi forma de poder honrar a mi madre, ¿no? Decirle que, porque fue el sueño de ella, seguir trabajando con ese propósito tan bonito de poder impactar a una mujer más, como bien decías, ¿no? Exacto. Y también es ir atrás, Jessica, como decía al principio, es ir atrás para unir los puntos de lo que recordabas de tu mamá, por ejemplo, cuando falleció, para ver que ha dejado legado toda la historia, qué es lo que ha dejado, cuál era el sentido, cuál era esa parte de fortaleza para tú, te da ese impulso de ir hacia adelante. Es muy importante marcar una trazabilidad. Claro, claro que sí. Mi querida Jenny, ¿qué les puede decir a esas mujeres? 3 consejos que tú les puedes dar a esas mujeres que son madres, esposas, que quieren convertirse idealmente en esas mujeres líderes, tanto personal como financieramente. Que eso es demasiado importante. Poder entender también que la juventud no es para siempre, o es ahora o es ahora, y cuanto más rápido te equivoques mejor, y esto es para mujeres y hombres. Así que no pasa nada si te equivocas, así que equivócate nomás. Como dice un gran mentor, ¿no? La rapidez en la cual tú te comprometes a hacer las cosas determina tu parte financiera. Sí. La rapidez con la cual tú te comprometes, ¿no? Porque muchas veces queremos hacer algo, no funciona, desisto y empiezo a hacer otra cosa y me la paso la vida emprendiendo, intentando y nunca me doy la oportunidad, porque pasa por lo menos de comprometerme 18 meses con eso para ver si funciona o no funciona. Y la verdad es que no pasa nada. Si es que no funciona algo, no pasa nada, pero ya accionaste, si por lo menos dijiste sí, lo hice, pero no es una cosa, ay, lo intenté, a ver qué pasa. No, sino es una cosa, vamos con todo ello y accionamos con todo y di todo de mí, a pesar no salió, ya entonces no es por ahí. Y entonces vas a otro camino, que los caminos son varios, ¿eh? Y la segunda vez que tú empieces a hacer algo, ya no lo vas a hacer desde el inicio, sino que lo vas a hacer con esa experiencia y con esa sabiduría de que tú ya hiciste algo al principio, ¿no? Y lo haces de repente con más energía y vas a ver mejores resultados. Y la sabiduría no tiene precio. Y hay personas ahí justamente que ante eso, una vez más, lo miran como fracaso y entonces no lo ven desde la otra perspectiva de, como decía Maxwell, el fracaso es tu amigo. ¿Ah? El fracaso es tu amigo. El fracaso es tu amigo. Ay, mi querida Jenny, muchísimas gracias de verdad por este tiempo que nos acabas de regalar, por comentarnos un poquito también de tu historia. O sea, tú eres una mujer, pero sí excepcional, de verdad. Eres una mujer que yo admiro muchísimo. Sigo todo lo que compartes porque tiene muchísimo valor. Y queremos más mujeres como tú, ¿no? Más mujeres líderes, más mujeres despiertas. Sí se puede. Yo creo que sí se puede poder
trabajar en tus sueños, cumplir tus metas, lo estoy viviendo, lo estoy experimentando y se siente totalmente riquísimo cuando tú empiezas a ver tus sueños manifestados. Pero no solamente, claro, yo me imagino que cuando ustedes empezaron Cineápolis fue como un deseo, pero cuando lo empezaron a manifestar y ya ver manifestado todo lo que ustedes apuntaron en un papel, ¿cómo se sintieron? Cuando tú tienes un pensamiento, lo tienes que sentir. Para mí eso es crucial y clave. Y cuando lo sientes, ya tienes que empezarlo a tangibilizar. Es como si lo plasmaras en piedra. Y entonces ahí empieza tu plan de acción, justamente. Y entonces tú vas escribiendo el cómo. Es como que si tú quieres, cómo se va a realizar ello, ¿no? Y entonces esa trazabilidad lo vas dando tú. Ojo, pero sí disfrutando del camino, que eso es importante, porque a veces los seres humanos nos llenamos de estrés por situaciones, lo que decía, que no podemos controlar. Y es totalmente perfecto. Si nosotros cambiamos las perspectivas a ello, pero porque a veces he tenido equipos que dicen, Jenny, ¿cómo es eso de que todo es perfecto si estamos así con todo, no? Y entran en el bucle del drama y entonces cambiamos y cambiamos las perspectivas, aunque es parte del proceso, es disfrutarlo y aprender que es para un bien mayor. Lo de que decía, no es por aquí, es por aquí. Entonces, siempre hay caminos diferentes caminos para un objetivo, digamos, ¿no? Pero si ya le diste varios caminos para ese objetivo y no es tan bien, tienes que tener 1, 2, 3, 4 objetivos. Es que depende, una vez más, de la escala de valores y de lo que tú necesitas y quieres para tu vida. Porque eso es crucial, saber, o sea, ser honesta, autosincerarnos, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué emociones son las que me están atajando en primer lugar? ¿No? ¿Qué es lo que cuando veo algo o está pasando algo, qué es lo que siento con eso? Y si identifico algún tema de emociones negativas, poder trabajarlo efectivamente y bajo ello empezar a accionar en las cosas que uno quiere día con día, día con día. Y entonces esos hábitos diarios también que uno va haciendo es lo que te marca el objetivo final, de estas acciones diarias, pequeñas, que van llevando a ese objetivo final. Esto es importante, ¿no? Qué lindo, de verdad. Muchísimas gracias, Jenny, por tu tiempo, por compartir con nosotros y esperamos tenerte nuevamente en la conferencia que vamos, sí, el 16 de noviembre vamos a tener una de las ponentes, nuestra querida Jenny Barrera, en la conferencia Construye tu Imperio, ¿no? A través de tu imagen y una marca personal. Te felicito y entonces gracias por esta invitación, claro, para sumar y aportar, siempre lo hemos hecho desde ese buen servicio. Y yo creo que vas a seguir impactando a más mujeres, que es la idea. Amén. No, está muy bueno, felicidades. Amén. Por eso. Esta es la tarea que papá me encomendó y pues es el que me mueve, el que me inspira, el que me llena de energía para poder continuar, ¿no? Y trayéndome personas a mi vida tan maravillosas como tú. Te vas a seguir sumando más, porque uno atrae lo que es realmente, ¿no? Gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias.